acá arriba tenemos la columna, trae su normal que ya nosotros hemos dado. Entonces hay que analizar el proyecto y verificar cuántas clases de planta tipo tenemos. Porque puede haber un edificio que haya 2 o 3 clases de planta tipo. Debe haber el piso de losa, la carga viva que nos da para poner más piso, igual se lo aplica, la carga igual Claro que sí. La carga viva de losa, en realidad la carga viva es solo para losa. Y esa carga viva se transmite hacia las columnas para llegar a la fundación. Entonces se aplica. Esa carga viva, dependiendo de las normas que ustedes agarren, va a tener una pequeña variación. En algunas normativas van a ver que para edificios de vivienda se permite 150, por ejemplo, la europea. Y en otras van a ver que dice 200. Entonces hay una pequeña variación en la carga viva, en losa, dependiendo del uso del edificio. Pero no es mucho. Es lo mismo, 200 para mi criterio es mucho para una vivienda de apartamento, donde los ambientes son modulares y son pequeños. Por ejemplo, un edificio en un ambiente, ponerle 200 kilos por metro cuadrado, para mí es exagerado. En un metro cuadrado tenés 200 kilos y en cada metro cuadrado de tu monoambiente vas a tener 200 kilos. ¿Cuánta gente me vas a meter ahí? Ese es el criterio, la carga viva que pueda haber dentro de un espacio. Claro, en esta sala obviamente ahí corresponde, incluso más de repente, ¿no? Porque si nos paramos 4 personas, entramos en un metro cuadrado relativamente fácil. En un metro cuadrado entramos 4 y 4 que pesamos 100 kilos. 400 kilos. En algún momento vamos a hacer una asamblea y de repente va a estar a full. Entonces acá le pondríamos 400 kilos, quizás hasta 500, porque hay algunos doble pechuga, entonces más pesadito, para un margen de errores, a 500. No más tampoco. Ya en un establecimiento que tenga gimnasio, que tenga esas cosas, equipos pesados que se asumen como carga viva, esos equipos. Un equipo de esos de gimnasio, ¿cuánto pesa? Trabaja 1 tonelada y está en un metro y medio, ahí sí hay que poner carga un poco mayor de 600, pero en ese ambiente, no en todo el edificio, ¿no? Esa carga viva, la pregunta que él hacía es que sí se considera en las losas y de ahí se transmite hasta la fundación. La carga viva la consideramos al momento como zapata directo de la altura o desde el principio de la parte. Para las zapatas nosotros no mayorábamos nada hasta el momento de calcular. Hasta el momento de diseñar la armadura en sí. ¿Así es lo mismo o desde el principio mayoramos y trabajamos? No, aquí es lo mismo. La parte geométrica nosotros hacemos como un prediseño con la carga de servicio, sin mayorar. Y cuando ya diseñamos las armaduras, adoptamos la carga final, la carga total, mayorada. ¿Ya? Entonces, en pilote, este es el esquema. Un cabezal que es casi como una zapata, a diferencia de que siempre en pilotaje van a ver ustedes en obra que son de esta forma. Nunca van a encontrar un cabezal trapezoidal. Eso no existe acá. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos pilotes incluso en los extremos del cabezal. Entonces nosotros no podemos disminuirle acá volumen del concreto que aguanta el esfuerzo portante en esa parte. Todo tiene que ser uniforme. Ese es básicamente el criterio fundamental para la forma del cabezal. Y estos son los pilotes. ¿Puede haber una fundación con un solo pilote? Puede haber 2 pilotes, 3 pilotes, 4 pilotes, dependiendo del diseño, dependiendo del suelo, dependiendo de la carga. Es decir, probablemente yo pueda diseñar con una normal de 10 toneladas en un terreno definido ya por el estudio del suelo. Me van a dar el perfil del terreno y ahí yo voy a poder ver qué tipo de suelo tengo. Y voy a ensayar, porque esto es así, es hacer una prueba y error, hasta encontrar el adecuado. Entonces, de entrada yo puedo decir, de repente con la experiencia que ya uno tiene, puede decir, este tipo de suelo me puede aguantar un piloto, uno solo. Entonces lo diseñan como un piloto.
pilote y le ponen una longitud de 6 metros. Verifican, hacen su análisis y les falla. Falló, pero me falló con poquito, le aumentaremos a 8 metros. Y de repente con 8 metros ya le cumple. O le aumentaremos el diámetro. En lugar de ser 20 centímetros de pilote, pongámosle 30 o pongámosle 40. Le aumentan el diámetro, la superficie de contacto con el suelo aumenta, ¿no? El perímetro, esa es la superficie de contacto con el suelo. Y acá, especialmente en Santa Cruz, los pilotes son diseñados por fricción, no por punta. Porque no tenemos un suelo sólido, no tenemos una roca donde vaya el pilote y asciende. Eso ocurre en La Paz, en Cochabamba, donde vos ves el perfil hidrológico y resulta que encontraste una roca a 6 metros. Y esa roca no la podés pasar fácilmente. Entonces ahí tienes que plantar tu pilote y lo diseñas por punta. Eso está más bonito, más fácil. Ya por fricción, vos podés entrar 30, 40, 50, 100 metros aquí en Santa Cruz sin problema. Hay pozos. En mi casa yo tengo un pozo de 100 metros de profundidad. O sea, imagínate, agua potable mete 300 metros para hacer su pozo, sin problema. Entonces aquí se diseña por fricción, no por punto. No hay una superficie que nos resista por punto. Y entonces así se va haciendo la interacción del diseño. Cuando uno hace su primer diseñito, ahí uno va puliendo, va ensayando. No me dio, a ver, le pondré 2 pilotes a prueba. A este le está dando, le aumentaré un poquito el diámetro para que entre. Ya entra el piso. En eso consiste. Este es solamente un esquema. Puede haber una columna con un solo pilote, puede haber. Con 2, con 3, con 4. ¿Ya? Los pilotes se emplean cuando el terreno resistente está a profundidades superiores a 6 metros. Es decir, hacer una fundación, una zapata, y cavar 5 metros para hacer una zapata, como que ya es bastante económico. Zapatanga, cavando ahí, riesgoso, antieconómico, moroso, problemático, más caro, más horas de trabajo. Entonces, diría yo que hasta 6 metros es incluso mucho. O sea, yo con 3 metros, más de 3 metros ya no. O sea, 3 metros no resolver tu problema, mejor meter el pilote y no caber que tan grande directamente desde arriba, 30 centímetros, una perforación con máquina y se acaba. ¿Ok? O cuando este es poco consistente a grandes profundidades. También se puede emplear cuando exista gran cantidad de agua a nivel freático, cuando hay esfuerzos horizontales de importancia también. Esos son los criterios entonces más o menos para de entrada decirle vamos a meter pilote. ¿Okay? Les repito una vez más, el pilote no es que sea mal sistema de fundación, es quizás hasta el mejor. El problema es económico en el pilotaje, no es técnico. La parte técnica funciona, el pilote funciona. Además, históricamente se han hecho pilotes de madera. O sea, antiguamente se han encontrado desde que la gente construía su casa, metía pilotes, metía madera, tronco de madera, los enterraba, los metía a golpes ahí y encima fundaba, encima hacía su casa. Y eso ya era un pilote. ¿Qué forma tienen los pilotes circulares? Las dos formas. Es más, en Santa Cruz inicialmente se podía en cualquier parte de la ciudad meterle cuadradas. Normalmente los cuadrados son los prefabricados. Los prefabricados son cuadrados. Y eso ponen ahí el pilote y le meten golpe. Y el golpe entra. Ahorita no vas a ir a golpear en el campo viejo, se te cae toda la casa. Entonces, y ahora se perfora. No hay forma de hacer una perforación cuadrada. Entonces son circulares. Los pilotes vaciados en sitio, por ley, son circulares. No hay forma de que perfores cuadradito hasta abajo, 100 metros. Tiene que ser circular. Los pilotes hincados, es decir, clavados, golpeados, esos sí normalmente son cuadraditos, de sección cuadrada. O sea que hay las dos situaciones. Normalmente se concibe de que los que son prefabricados son cuadrados y los que son vaciados en sitio son circulares, de sección transversal. ¿Vale? Eso es.
Y aquí lo dice, pilote, tipo de pilote. Tenemos dos tipos de pilote: prefabricado y vaciado en sitio. Los prefabricados son los que se hincan en el terreno a través de una máquina tipo martillo, un martinete. Son relativamente caros. Son relativamente caros porque deben ser fuertemente armados para resistir esfuerzo durante el transporte y el hincado. Es decir, cuando vos diseñás un pilote prefabricado, no solamente vas a diseñar la resistencia a la compresión cuando estés trabajando, tenés que también ponerle algunos fierritos que te permitan el transporte. Que va a venir una grúa, dependiendo de la longitud del pilote, tendrá unos ganchitos que vas a encontrar a la longitud de fabricarlo, unos ganchitos, una orejita, diferentes puntos, pueden ser en 2 puntos, pueden ser en 3 puntos, dependiendo de la longitud del pilote. Viene la grúa y le pasan cable y lo alzan. Y entonces ese fierro longitudinal que tú vas a poner tiene que garantizar de que el peso del pilote fierro lo resista, que no se desarme. Entonces son relativamente fabricados en laboratorio y tienen que ser mucho más resistentes que los vaciados en sitio. Los vaciados en sitio vos no sabés qué pasó ahí, que vino un Canva y lo significó mal, que vino otro y lo fabricó mal. Por eso se hacen las pruebas. En esos pilotes vaciados en sitio tenés que hacer pruebas de carga. Sí, porque no saben quién lo vació, cómo lo vació. Vino un dañino y le puso un terrón de arcilla a la mezcladora, qué sé yo, y eso te genera debilidad en el. Por eso se hace la prueba de carga en eso. En estos otros que son prefabricados, no es, o sea, está en la reglamentación hacer la prueba de carga, pero casi nunca te va a fallar. Si no te ha fallado en el transporte, si no te ha fallado en golpearlo tanto, dice que te falla en una prueba de carga. Uno de 1000. Se lo golpea bastante para que tengas adentro. Ya ese pasó la prueba. Si no pasa la prueba, se va a desarmar en el proceso. Ok. Tienen la desventaja de que puede ocasionar perturbaciones en el terreno y en estructuras próximas al lugar del hincado. La ventaja es que al hincar constituye una buena prueba de carga. Esa es la desventaja de los prefabricados. Vas a meter un piloto prefabricado en un lugar donde no corra riesgo el vecino por la vibración. ¿Ya? Los vaciados en sitio se vacían efectuando perforaciones mediante ondas tipo rotativo. Generalmente son de gran diámetro, 30, 60, 80 centímetros de diámetro. Pueden resistir cargas mayores que los prefabricados. Su desventaja es la suciedad, o sea, el trabajo es sucio, básicamente. Hay que perforar, dependiendo del tipo de suelo hay que estabilizar las paredes con alguna sustancia química, ya como cuando haces la perforación de un pozo, para que no se te derrumbe, que te soporte un espacio de tiempo, y después ya va a ser meter el hormigón en diferentes formas. Meter el hormigón y después meter la armadura. O meter la armadura y vas metiendo el hormigón con una manguera que está hasta abajo y vas metiendo el hormigón y vas sacando la manguera por dentro de la parrilla. También esa es otra forma. Ya. La que más se utiliza actualmente, desde que han aparecido los hormigones autonivelantes, que son básicamente una pasta bien líquida y que alcanzan resistencias incluso mayores a la normal, se utiliza eso. Es como echarle agua, llenarle agua al hueco y después le poner la parrilla y esa parrilla se entra sola. No necesitas hacerle fuerte, que es fluido lo mismo. Va hasta abajo y ahí llega, ahí lo llega. ¿Ya? Entonces, los pilotes prefabricados son de sección cuadrada, es lo normal, sección cuadrada, se le genera una punta ahí para que facilite un poco el hincado, y los pilotes vaciados en sitio son de sección circular. Esto abajo no sabemos, o sea, esto es un esquema, ¿no? Su forma es conforme el terreno se acomodó, pero eso
principio de un pilotaje, si vos tu cálculo de tu diseño te sale en 5 metros cúbicos, no vayas con 5, andate con 7 por lo menos. Mínimo, porque esos 5 no te van a alcanzar. Que ahí adentro, en el hueco que vos haces, siempre hay huequitos por acá, huequitos por allá, y el hormigón fue, si es fluido, se te pasa por acá. Y entonces no te alcanzaron los 6. Hay que irse casi con el 50%, 20, 50%, dependiendo, vos vas a ver en la corporación qué tipo de suelo es. ¿Ya? Entonces ahí vas a imaginar qué posibilidades hay de espacios adicionales a tu volumen de motor. Y ahí hacer una estimación y pedir nomás un adicional. O por lo menos siempre vas a pedir un adicional. A partir del 20% adicional, 20%. Y encargar a la planta, tienes que programarte para que te puedan atender. No vas a pedir hormigón a las 2 de la mañana, ya no, la planta ya no te va a mandar hormigón de vuelta. Tienes que programar tu vaciado de tal forma que te dé el tiempo de decir, oye, mi doctor, hormigón me va a faltar, por favor, mejorame un poco más. ¿Ok? Bueno, a estos pilotes que trabajan por rozamiento también se les conoce como pilotes flotantes. Se llama pilotes flotantes, trabajan por rozamiento. Lo que dice pilote por punta o columna es lo mismo. El pilote columna o pilote por punta es el que trabaja obviamente por punta. Que abajo tenés una roca y ahí está resistiendo ese pilote. Veamos a ver si podemos escuchar y ver el piloto. El audio no se escucha. Solo está aquí el audio. Arriba no hay. ¿No hay audio arriba? ¿Por conectado por USB o por HDMI? Por HDMI. Salida de audio. Cuarto, ejemplo de obra con pilotes in situ. Y quinto, resumen del proceso constructivo. Cargas hasta un estrato resistente del suelo cuando éste se encuentra. Hola, soy Borja Fernández Sutil y voy a presentar un vídeo sobre los tipos de pilotes in situ y su construcción. Aquí tenemos un índice sobre lo que vamos a ver en este vídeo. Primero, ¿qué es un pilote in situ? Segundo, tipos de pilotes, su uso y procedimiento constructivo. Tercero, maquinaria necesaria para su construcción. Cuarto, ejemplo de obra con pilotes in situ. Y quinto, resumen del proceso constructivo. ¿Qué es un pilote in situ? Los pilotes in situ son un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar las cajas hasta un estrato resistente del suelo cuando éste se encuentra a una profundidad tal que hace inviable técnica u económicamente la cimentación más convencional mediante zapatas o losas. Los pilotes tienen forma de columna colocada en vertical en el interior del terreno. En especial, los pilotes in situ consisten en realizar una perforación en el suelo a la cual, una vez terminada, se le colocará un armado en su interior y se rellenará con hormigón. ¿Qué tipos de pilote in situ hay? ¿Cómo se hacen? ¿Y para qué sirven? Según la norma tecnológica de la legislación o NTE, dentro de los pilotes in situ podemos encontrar 7 tipos distintos. CPI 2 o grupo de pilotes de desplazamiento con afucho. CPI 3 o grupo de pilotes de desplazamiento con tapón de gramas. CPI 4 o grupo de pilotes de extracción con intubación recuperable. CPI 5, grupo de pilotes de extracción con camisa perdida. CPI 6, grupo de pilotes perforados sin intubación con lodos tixotrópicos. CPI 7, grupo de pilotes barrenados sin intubación. Y CPI 8, grupo de pilotes barrenados hormigonados por tubo central de barrena.
El primer tipo son los CPI-2 o grupo de pilotes de desplazamiento con azuche. Su uso habitual es como pilotaje de poca profundidad, trabajando por punta apoyado en rocas o capas duras de terreno después de atravesar capas blandas. También como pilotaje trabajando por fuste y punta en terrenos granulares medios o flojos o en terrenos de capas alteradas coherentes y granulares de alguna consistencia. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, hincado de tubería hueca con azuche en punta de forma cónica mediante golpeo con maza o martillo hasta llegar al rechazo. Segundo, colocación de la armadura hasta el fondo del pilote. Y tercero, hormigonado a la vez que extraemos la tubería y golpeo del tubo para que haga la función de vibrar. El hormigón usado es de consistencia seca. El segundo tipo son los CPI-3 o grupo de pilotes de desplazamiento con tapón de gravas. Su uso habitual es como pilotaje trabajando por fuste en terrenos granulares de compacidad media o en terrenos con capas alteradas coherentes y granulares a alguna consistencia. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, ejecución de tapón de gravas, arena y hormigón de consistencia cero, dentro de la tubación dispuesto en tongadas pequeñas y fuertemente compactado de espesor 3 veces el diámetro. 2. Golpeo sobre el tapón para arrastrar la tubación hasta la cota requerida. Tercero, golpeo del tapón y extracción de la tubación para desalojo del mismo, quedando como punta del pilote un ensanche. Y cuarto, colocación de la armadura dentro de la intubación y extracción de la intubación a la vez que se va hormigonando. El tercer tipo son los CPI-4 o grupo de pilotes de extracción con intubación recuperable. Su uso habitual es como pilotaje de poca profundidad, trabajando por punta apoyado en roca. También como pilotaje trabajando por fuste en terreno coherente de consistencia firme prácticamente homogénea. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, excavación con cazo o hélice conteniendo las paredes de la perforación con tubería. Segundo, colocación de la armadura. Y tercero, hormigonado mediante tubo tremie y extracción simultánea de la tubería de revestimiento. El siguiente tipo son los CPI-5 o grupo de pilotes de extracción con camisa perdida. Su uso habitual es como pilotaje trabajando por punta apoyado en roca o capas duras de terreno y siempre que se atraviesan capas de terreno incoherente fino en presencia de agua o exista flujo de agua, en algunos casos con capas de terreno coherente blando, cuando existan capas agresivas al hormigón fresco. La camisa se utilizará para proteger un tramo de los pilotes expuestos a la acción del terreno agresivo al hormigón fresco o a un flujo de agua. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, excavación con cazo o hélice conteniendo las paredes de la perforación con tubería. Segundo, colocación de la armadura. Y tercero, hormigonado mediante tubo tremie y sin extracción de la tubería de revestimiento. El siguiente tipo son los CPI-6 o grupo de pilotes perforados sin intubación con lodos fixotrópicos. Su uso habitual es como pilotaje trabajando por punta apoyado en roca o capas duras de terreno, y cuando se atraviesen capas blandas que se mantengan sin desprendimiento por efecto de los lodos. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, excavación y vertido del lodo en la zona excavada para la extracción de la tierra. Segundo, introducción de la armadura. Y tercero, hormigonado sobre el fondo mediante tubo tremie y recuperación del lodo. El siguiente tipo son los CPI-7 o grupo de pilotes barrenados sin intubación. Su uso habitual es como pilotaje trabajando por punta apoyado en capa de terreno coherente duro. También como pilotaje trabajando por fuste en terreno coherente de consistencia firme prácticamente homogénea o coherente de consistencia media en el que no se produzcan desprendimientos en las paredes. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, perforación mediante barrena hasta la cota deseada. Segundo, extracción de la barrena. Tercero, colocación de la armadura en el interior de la excavación. Y cuarto, hormigonado en seco de forma continua desde una altura inferior a 1 metro. El último tipo son los CPI-8 o grupo de pilotes barrenados o hormigonados por tubo central de barrena. Su uso habitual es como pilotaje trabajando por punta apoyado en roca o capas duras del terreno.
también como pilotaje trabajando por fuste y punta en terrenos de compacidad o consistencia media o en terrenos de capas alteradas coherentes y granulares de alguna consistencia. La forma en que se procede a su creación es la siguiente. Primero, perforación mediante barrena hasta la cota deseada. Segundo, extracción y hormigonado simultáneo a través del tubo central de la barrena. Tercero, piloto hormigonado. Y cuarto, colocación de la armadura en el hormigón fresco. ¿Qué máquinas se usan? A continuación veremos algunas de las máquinas necesarias para crear pilotes in situ, dependiendo del tipo de pilote que se trate. La primera imagen que tenemos es de una pilotadora, que es una máquina que realiza la perforación en el terreno, con su entubado, cazo de perforación, cuchara barrena continua, hélice o trépano, según lo que necesitemos. Esta máquina posee una potencia de motor que va desde los 180 hasta los 505 kilovatios, dependiendo del modelo y de la marca. La segunda imagen que tenemos es de tubos Tremie para el hormigonado. Son tubos de metal usados para hormigonar los pilotes. La tercera imagen se trata de una jaula para almacenar tramos de tubo Tremie. Está hecha de metal. Y la cuarta imagen es la conexión de manguera a barrena. Es una pieza metálica usada para unir la manguera que lleva el hormigón a la barrera por la cual va a salir dicho hormigón. La primera imagen que vemos es un camión hormigonera para abastecimiento de hormigón. Su capacidad va desde los 8 hasta los 20 metros cúbicos y su potencia oscila desde los 140 hasta los 350 kilovatios, dependiendo del modelo y de la marca. La segunda imagen que vemos es una grúa telescópica sobre camión, usada para levantar armaduras, entre otras cosas. Su potencia es de unos 129 kilovatios aproximadamente, y la longitud, una vez desplegada la pluma, puede oscilar entre 30 y 40 metros, dependiendo del modelo y de la marca. La tercera imagen que vemos es de una planta de lodos, de capacidad aproximada de unos 900.000 litros. Y la última imagen que vemos es de un grupo de soldadura y oxicorte, que sirve para unir las barras en las armaduras. Ejemplo de obra con pilotes in situ. Una obra actual donde podemos ver este proceso constructivo es en las obras del nuevo estadio de La Peineta, en Madrid. He aquí algunas fotos. En la primera foto podemos ver un pilote con armadura en su interior aún sin hormigonar. En la segunda foto podemos ver una pilotadora creando pilotes in situ. En la tercera imagen podemos ver un pilote in situ ya hormigonado. Y en la cuarta foto podemos ver un muro pantalla hecho con pilotes in situ para la sujeción del terreno con los tirantes anclados al terreno que hay detrás. Esos tirantes son los rectángulos rojos que se ven en los pilotes. Esto de aquí se hace arte en Santa Cruz, por el tipo de suelo que hay. Cuando se va a necesitar hacer parqueo subterráneo, este es el procedimiento que se debe realizar para estabilizar al vecino. Entonces uno va acabando, cuando ya estás a una determinada altura, le ponen los anclajes. Y esos anclajes es una perforación en diagonal, no es horizontal, es en diagonal al terreno del vecino. Hacer una perforación en diagonal al terreno del vecino, hay dos procedimientos. Uno, que le haces la perforación en diagonal, vos calculás tu anclaje, hay forma patrón. Yo hice mi tesis de carretera utilizando estabilización de tablero, utilizando anclaje. Para la que hicieron aquí, no sé si han ido a San Paz, por ahí, hay un muro que han estabilizado con anclaje. Yo hice la tesis que hice en carretera era ese procedimiento de ahí, no específicamente el acabado que tiene ahora, pero era el procedimiento. La idea de la tesis era solamente utilizar anclaje y poner dados de 80 por 80 a cada cierta distancia para estabilizar el talud y luego revertirlo con vegetación. Pero esto siempre va a ser demasiado hormigón a todito, forrado de hormigón. Entonces ese anclaje se lo mete y después se mete un cable, un tensor ahí, y se vacía un concreto. Y después que está duro el concreto, se tesa el cable. Y se genera el esfuerzo de tracción hacia adentro para que te arrostre todos estos elementos. Ese es el concepto. Otro es hacer la perforación y se mete con un equipo, una manguera de agua y aire a presión al fondo para que se genere
un espacio mayor, como una bola adentro en el fondo. Entonces ese equipo te permite eso, te genera una bola y después metes el cable, vacías el concreto, endura, y ya esa bola es mucho más difícil que se salga de ahí. ¿Ya? Entonces eso se hace. Y luego seguís cavando. Una vez que tenés ya tus anclajes ahí, seguís la excavación. Otra cantidad, otra altura, otra determinada altura, según tu diseño. Y vas anclando y vas cavando y vas anclando y vas cavando. ¿Ok? Resumen del proceso constructivo. Una vez preparado el terreno, debemos hacer la perforación única del terreno hasta llegar a la profundidad deseada. Segundo, extracción del terreno excavado por medio de barrena o por medio de lodos, dependiendo del pilote que vayamos a construir. Tercero, introducción del hormigón en el hueco que se ha perforado en el terreno mediante tubo Tremil o por la misma barrena, dependiendo también del pilote que vayamos a construir. Y cuarto, introducción de la armadura tras haber echado el hormigón en el hueco. Nunca debe uno subirse a la armadura para ayudar a introducirla. Esto es muy importante. Por último, hay que decir que el orden del tercer y del cuarto paso, introducción del hormigón e introducción de la armadura, pueden intercambiarse dependiendo del pilote que se vaya a construir. Otra cosa, cuando vemos nosotros la imagen esta de acá, vemos un pilote al lado del otro, básicamente al lado del otro, a una distancia casi de unos 80 centímetros a un metro. Cuando uno está vaciando esto, obviamente el terreno no está para nada excavado, ¿no? O sea, está arriba, todo al ras. Y va uno y le planta el pilote ahí. Y entonces uno va haciendo hueco, hago este hueco y dejo este, hago el otro, dejo este, hago el siguiente, así voy dejando uno intercalado, los huecos intercalados se hacen, para que no esté muy cerquita el uno del otro y genere derrumbes adentro. ¿Ya? Entonces vos tenés la separación con un pilote y casi a 2 metros está el otro hueco. Casi a 2 metros está el otro hueco, intercalado. Hacer los huecos, vacías, vas vaciando uno por uno y vas metiendo la armadura. Una vez que terminás eso y le das un tiempo de 24 horas para que más o menos endure, recién venís y perforás al medio otra vez. Hacés lo otro, ya lo que te faltaba. Recién perforás y el mismo procedimiento. Vas vaciando, vas metiendo la armadura. ¿Ya? Así normalmente se trabaja. Veamos este otro. Los pilotes in situ son una técnica de cimentación profunda. Se ejecutan en excavaciones realizadas en el terreno mediante cuchara o hélice, dependiendo de la tipología del terreno a perforar. En esta excavación se introduce una armadura de acero y posteriormente se hormigona. En función del tipo de terreno, los pilotes in situ pueden ser de intubación recuperable o CPI 4, con lodos pixotrópicos o CPI 6 y CPI 7 o perforación sin ningún tipo de contención. Al entrar a la obra, el personal irá equipado con los EPIs obligatorios: casco, ropa de trabajo, chaleco, guantes, calzado de seguridad y protección ocular y auditiva. La plataforma de trabajo debe tener zonas separadas para las diferentes actividades de la obra, ser horizontal, estable y con el terreno compacto, con el área de trabajo perfectamente delimitado y señalizado y con las zonas de paso de maquinaria y personal libres de obstáculos. Los elementos de izado deben ser revisados periódicamente y sustituidos en cuanto presenten deficiencias. Está terminantemente prohibido permanecer bajo las cargas suspendidas o en el radio de acción de la grúa. También queda prohibido el acopio de materiales a menos de 2 metros del borde de cualquier talud o excavación. Antes de comenzar los trabajos con la máquina, se deberá verificar que funcionan los elementos de seguridad, como avisadores acústicos, parada de emergencia o limitadores de carga, y comprobar que no existen herramientas u objetos que puedan caer o desprenderse en el izado del mástil.
el montaje del equipo o cualquier otro trabajo en altura, se dispondrá de elementos mecánicos de elevación y se usarán obligatoriamente con el arnés de seguridad anclado a un punto fijo. El ascenso y descenso de las cabinas de las máquinas se efectuará mediante las escalerillas que llevan incorporadas o los accesorios dispuestos para este fin. La máquina debe situarse de manera estable en la zona de trabajo, que se mantendrá lo más limpia y ordenada posible. Debe haber una buena coordinación entre maquinista y ayudante durante el posicionamiento del equipo en el punto de perforación. El maquinista permanecerá en la cabina mientras el equipo esté en marcha. Todos los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción de la máquina durante la operación. Y se emplazará una protección en el perímetro del pilote antes del comienzo de la perforación. La descarga del terreno se debe realizar a ras de suelo para evitar proyecciones sobre los trabajadores presentes en la obra. A la hora de medir la profundidad de un pilote, el ayudante deberá ir equipado con un arnés atado a una línea de vida o un punto fijo, si no existe una protección eficaz. En el caso de un pilote entubado, se tendrá en cuenta que la intubación sobresaldrá al menos 90 centímetros de la cota cero y en caso contrario se instalarán barandillas de protección. En el caso de pilotes con lodos, se tendrá cuidado de mantener la plataforma de trabajo en buen estado y se evitará que la maquinaria pase por encima de las mangueras u otras instalaciones existentes. El acceso a los desarenadores deberá contar con protecciones colectivas que eviten las caídas a distinto nivel. Los sacos de bentonita estarán recogidos y no se apilarán más de 2 palés de altura. Los trabajadores utilizarán gafas de protección, guantes y mascarilla cuando se introduzca la bentonita en la mezcladora. Para el cambio de picas de la barrena se deberán emplear útiles especiales y gafas de seguridad, evitando golpear directamente la biblia de las puntas. Durante la retirada de tierras, la pala permanecerá fuera del radio de acción de la pilotadora o con esta parada. Antes de izar la armadura, se comprobará que no haya barras, cercos sueltos u otros elementos que puedan caer durante el izado y que las asas estén bien soldadas. Todos los elementos de izado tienen que estar en perfecto estado y ser adecuados al peso de la armadura. Nadie deberá permanecer en el radio de acción de la máquina o la grúa mientras se eleve la armadura hasta que no esté en posición vertical. Se comprobará que los solapes de las armaduras cumplen las normas de proyecto y después se procederá al centrado y aplomado de empalmes de armadura, siempre mediante cuerdas de retenida y nunca en contacto directo con las manos del trabajador. Si se utilizan grupos de soldadura, tanto el soldador como su ayudante deben utilizar los equipos de protección adecuados y tener un extintor en las proximidades. Tanto el soldador como su ayudante deben utilizar los equipos de protección adecuados y tener un extintor en las proximidades. Vean este de aquí. ¿Qué es eso? Ah, Una galleta. Esa fue la que se pega para darle el recubrimiento. Eso es muy importante, no se hace mucho acá, porque es trabajoso poner esa galleta, no es fácil. Tiene que ser firme usted como ingeniero al momento de hacer el armado, tiene que poner esta galleta, tiene que poner en diferentes lugares y así garantizamos, porque el pilote es largo y es con mucho liso.
un lado y se parar en el otro y ir así todo torcido. Ya cuando tiene la galleta no quiere decir que va a ir perfectamente vertical, pero por lo menos no se va a pegar al barro, al contacto con la tierra, con el agua, que puede ser agresivo para la armadura, ¿cierto? Entonces es importante la galleta. Y es bastante importante obviamente que tu armadura, más las galletas, no quede apretado en el hueco, tiene que tener holgura, porque a medida que va la profundidad siendo mayor, se va haciendo más difícil la penetración de la armadura. Tienes que dejarle holgura. Siempre va a quedar tu armadura como un gusanito, pero si tenés la galleta, vas a garantizar el recubrimiento mínimo. ¿Okay? Un operario guiará la hormigonera hasta su posición de vertido, prestando especial atención al despliegue guiado de la canaleta hasta el embudo para evitar atrapamientos y golpes. Durante la operación de vertido, el operario utilizará gafas antiproyecciones para protegerse de las salpicaduras de lechada de hormigón. Las bombas de impulsión de lodos dispondrán de todos los medios de protección eléctricos y su colocación se realizará por personal especializado. La incubación se irá retirando con la pilotadora o grúa auxiliar, según el progreso del hormigonado, manteniendo siempre la zapata sumergida en el hormigón. El ayudante no deberá sujetar los tubos por sus extremos ni introducir los dedos dentro. Además, deberá aplomar perfectamente los tubos para evitar ser golpeado por estos durante su elevación. Cuando comience el fraguado del hormigón, se procederá a la extracción de los tubos mediante la utilización de un gato hidráulico. Para evitar la posibilidad de vuelco de la grúa, esta solo se utilizará cuando la tubación recuperable esté suficientemente suelta del hormigón. Una vez finalizado el pilote, se deberá señalizar y balizar a 1 metro del borde y tapar con vallas o con protectores de PVC si queda a ras de suelo. No permanecer bajo cargas suspendidas. Utilizar correctamente los equipos de protección individual. Debe haber una buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. No permanecer en el radio de acción del equipo durante la perforación o la introducción de la armadura. Cubrir y vallar los huecos con riesgo de caída. Una vez estábamos haciendo un tanque, un pozo de agua para un tanque, y se rompió algo ahí adentro. Estaba perforando y se soltó la cabeza de la perforadora a unos 6 metros de profundidad. Y hay dos opciones ahí: cambiar de punto y empezar a hacer de nuevo, porque ya el pozo tenía 200 metros de profundidad, solo se estaba haciendo el ensanche, ya estaban retirando para encamizarlo y ponerlo en marcha al final del proyecto, después de haber trabajado casi 2 meses, ¿no? Así que el operador decidió meter a un camba ahí a los 6 metros de profundidad más. Lo colgaron al cama, le pusieron su gente de seguridad y de cabeza en la mano. Tenía 2 líneas de vida. Una, la que agarraba en la propia máquina, y otra le largaron agarrada ya aparte del elemento, aparte de y bajó de cabeza con unas herramientas para destrancar lo que se había trancado ya. Estaba más o menos a 6 metros de altura, pero de ahí para abajo eran 100 tantos, de 200 eran total.
último, ahí no van a enterrarlo. Y así va a ser el suyo. Aquí fue en Fernández Alonso, es bien peligroso, esos huecos son bien peligrosos. En este vídeo quisiera mostraros una pequeña obra en arte. ¿Cuál es la pregunta más fuerte? Tiene una pregunta el gol. De que si hay una conducción pequeña y se quiere hacer una cuestión más grande, no necesita cambiar de pilote. ¿Ese pilote se puede reemplazar o modificar ese mismo pilote? No. Ese pilote lo puedes usar en tu nuevo diseño para que te ayude, probablemente. Lo que sí puedes hacer es destruir el cabezal. Ya el cabezal, de repente hacerlo más grande, si tu conducción es mayor, más grande, un nuevo cabezal más grande con otros pilotes al lado del que ya está. ¿Tendría que cumplir el todo? No hay espacio. Si no hay espacio ya no tendrías que destruirlo. Porque vos seguramente necesitas pilotes de mayor diámetro o de mayor profundidad. ¿No es cierto? Entonces, si no tenés los espacios, tendrías que destruirlo. Y si tenés los espacios, podrías hacerle el nuevo pilote al ladito, pero te olvidás de este viejo. No te sirve para nada. Al ladito le haces tu nuevo pilote más profundo para que te aguante la nueva construcción. Y el pilote viejo queda inutilizado. Argentona, provincia de Barcelona, muy cerca de Mataró, que de hecho es el primer edificio plurifamiliar de obra nueva que hago en bastante tiempo. A ver si entre todos vamos saliendo del agujero en el que estamos metidos. Concretamente, de esta obra me sorprendió el uso de hormigón autocompactante para resolver la ejecución de pilotes GPI-8, que es el tipo de pilote que más habitualmente se ha utilizado toda la vida. Estos pilotes son barrenados en el terreno, de forma que cuando la barrena llega a la profundidad requerida, se empieza a inyectar hormigón a baja presión por la parte central de la barrena y la barrena se va retirando. Esto permite garantizar la estabilidad de las paredes del agujero. Posteriormente se clava la armadura en el hormigón fresco. Ahora están preparando el armado. El armado ha llegado en un camión por trozos y entonces están empalmando los diferentes tramos mediante soldadura para conseguir la profundidad necesaria, que es de unos 15 y 16 metros. Aquí ya se está actualmente retirando la barrena, se está inyectando el hormigón. Aquí vemos el camión hormigonera que está vertiendo el hormigón en la bomba, y esta bomba pues es la encargada de impulsar el hormigón fresco a través del tubo, a través de la manguera, que lleva el hormigón hasta la parte superior de la barrena, y luego pues se introduce el hormigón dentro del agujero. Pensemos que si no lo hiciéramos de esta manera, si no lo hiciéramos mediante este tipo de hormigón, muy posiblemente hubiéramos tenido que estabilizar las paredes del agujero mediante lodos bentoníticos o mediante otros sistemas como polímeros o encamisados del pilote. Mediante este sistema, que es el sistema clásico de los GPI-8, esto no es necesario y la ejecución se simplifica bastante. Estamos ya extrayendo los últimos metros de la barrena. Sale un poco del hormigón que se ha introducido. Tenemos aquí una pequeña excavadora preparada para ayudar en las tareas de retirada del material que ha ido saliendo del agujero. Según la normativa, ya sea las antiguas normas tecnológicas de la edificación
edificación o el actual código técnico de la edificación, solamente es necesario armar los pilotes los 6 primeros metros, por un motivo muy claro, y es que conseguir profundidades mayores con un hormigón convencional es prácticamente imposible. Por eso precisamente los pilotes de toda la vida se han armado únicamente los 6 primeros metros. Este no es el caso, porque estamos haciendo, lo que se ve en las imágenes, está haciendo la ejecución de los pilotes de un muro cortina de pilotes que servirá para contener la excavación del edificio medianero, edificio vecino, que es el que queremos proteger y evitar daños. Se está subiendo ya la armadura, se sube colgándola del mismo émbolo de la máquina, y a continuación la vamos a introducir. Un tema muy importante tener en cuenta en el momento de proyectar y diseñar este tipo de pilotes es que las mismas dimensiones de la máquina pilotadora hacen que no podamos acercarnos demasiado a la medianera o a elementos que impidan la circulación o el movimiento de la máquina, con lo cual estos pilotes siempre tienen que estar separados una cierta distancia. 60 centímetros a eje del pilote es lo más habitual. Aquí ya estamos introduciendo la armadura en el hormigón fresco. Veamos con qué facilidad se está introduciendo la armadura. Es una maravilla. Ese no tiene, ¿no? Claro, ya si nos preguntamos cuál es el recubrimiento exacto que tiene este pilote a lo largo de toda su profundidad, veremos que no lo podemos asegurar de ninguna manera. El recubrimiento será más una entelequia, un parámetro de oficina, que no una cosa que se ajuste a la realidad. Bueno, estamos ya acabando de introducir la armadura. Tenemos un solo operario que simplemente va ayudando un poco a introducirla. No deberían de ayudar. Y ahora incluso veremos que dejan de ayudarla. Los trabajadores se retiran un momento, ahora lo veremos, y la armadura continuará bajando sola. Aquí la tenemos. La armadura está bajando simplemente por su peso propio. Esto yo no lo había visto nunca. Qué pesada la armadura. Ya ahora viene la máquina excavadora y bueno, acaba de ayudar a la pala a introducir la armadura. Ese es el problema. Y vemos que sigue bajando. Llega un momento en que dejará de bajar, más que nada porque habrá llegado al extremo inferior del agujero, de la excavación. En esta obra hay otros pilotes que no forman parte del muro cortina, sino que se colocan en la mitad del solar, que son los pilotes que recibirán los encepados y aguantarán los pilares. Estos pilotes también se están ejecutando en este momento, antes de ejecutar la excavación. Solamente se armarán en la parte inferior de tal forma que cuando hagamos la excavación ya tendremos los pilotes preparados. Están haciendo la cortina, ¿no? Bien, ahora vamos a controlar las características de este hormigón autocompactable. Tenemos el cono de Abrams, pero no lo utilizaremos como siempre se utilizan las obras, el cono de Abrams para ver el asentamiento, porque en este tipo de hormigones el asentamiento no tiene ningún sentido. Veremos que el asentamiento es prácticamente total. Lo que haremos es un ensayo de escurrimiento en el cual mediremos el diámetro del círculo que queda en este momento cuando retiramos el cono de Abrams. Aquí hemos visto pues, que el asentamiento es total, y entonces tomaremos la medida del diámetro. Hay que tomar la medida del diámetro en dos direcciones ortogonales. Aquí lo tenemos.
La medida que obtenemos es de 57 centímetros, que es un valor habitual para este tipo de hormigones. Incluso se podría dar el caso de determinados hormigones autocompactantes que fuera mayor. Y ahora, pues bueno, veremos como curiosidad cómo va llenando las probetas. En este caso serán probetas cúbicas, no porque se trate de un hormigón especial. Se podrían utilizar probetas cilíndricas. Aquí en España estamos más acostumbrados a la probeta cilíndrica, pero hay que reconocer que las probetas cúbicas son más fáciles de ensayar y además generan menos residuos en el medio ambiente. No se necesita realizar el enrase de las caras, de una de las caras del cilindro con productos contaminantes, azufre y demás. Está picando con barra y bueno, acabando de picar con el martillo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Fíjense que aunque sea un hormigón autocompactante, los ensayos para la probeta, para la preparación de la probeta, sigue más o menos los mismos parámetros que el convencional. ¿Cuántas golpes se da con la varilla? 25. ¿Y cuántos golpes con el martillo? 15 en cada cara. Sí. ¿No? Y él le ha dado a un solo lado. Podría haber sido mejor y darle a todos. Quería terminar. Pero como es fluido también, se va a rellenar todos los espacios. ¿Ok? ¿Qué hora es? Tenemos para un video más. Estos son ya.
En realidad, cuando vos tenés un pilotaje prefabricado, tenés todas las condiciones para poder evaluar el sistema de la fisuración. Pilotarlo, fabricando un laboratorio, le das el fraguado, le das todo. Cuando es en sitio, de entrada, el hormigón tiene ciertas características, no es el convencional. Y el punto número 2, el peor enemigo de la fisura es el proceso del fraguado, la retracción, la famosa retracción. Cuando estás en un puerto así, no existe la retracción, porque hay humedad, o sea, no le da el sol, no hay viento. Entonces esos elementos que te generan las primeras fisuras en el fraguado, en el proceso de fraguado, abajo no existen, no se dan. Entonces, fisuras ahí abajo, por ese tipo de situaciones, no vas a tener. No vas a tener. Tendría que ser una fisura que falle por carga o por una fuerza horizontal, ya se falla ya. Ahí tendrás que deshacerlo prácticamente. Si te falla en tu prueba de carga, en este tema de los pilotes altamente y en cualquier obra es el replanteo. A mí me ha pasado por confiar en el contratista, le tiró mal el replanteo. Más o menos casi 1,20 m, 1,50 m le peló. Todas las columnas quedaron desplazadas 1,20 m y tanto de donde tenían que estar. Y ahí tuvimos que recalcular todo el edificio y considerar un voladizo para que el diseño arquitectónico no se mueva en el desplazamiento, pero sí todas las columnas se movieron. Y entonces donde el arquitecto no quería columnas, estaban las columnas. ¿Se dan cuenta? Y ese fue un error garrafal en el replanteo. Hay que, cuando ustedes sean conductores o supervisores, tómense el tiempo de verificar bien sobre el planteo. Empiecen en la línea de verja, no manden a nadie, vayan ustedes. Y a mí me pasó que mandé a un Canva a revisar. Está todo bien, todo bien. Cuando ya estábamos arriba en la losa, cuando íbamos a emplazar en el segundo nivel, no cuadraba. Tuve que ir a mirar. Se tiró una metida hacia adentro de 1,20 m. Pero afortunadamente todos los espacios estaban igualitos. Todo el bloque de la estructura, la agarró y la desplazó enterita para adentro. Y ahí tuvimos que hacer voladizo para que la arquitectura salga hasta donde tenía que estar. ¿Se dan cuenta? Pudimos resolverlo. Afortunadamente no estuvo muy complicado. Tuvimos que rediseñar el último piso que era el penthouse. Ya cuando movimos toda la estructura había una columna en plena sala del penthouse. Así que el arquitecto tuvo que hacer rediseño de todo el penthouse para mover los muros y hacer coincidir esa columna en un muro, algo así, por un error de no ir a mirar, de confianza. Bien chicos, nos vemos el día, vamos a hacer un ejercicio de piloto el día martes.